Hola jóvenes, ¿qué tal? Hoy vamos a estudiar la unidad número 6 para octavo básico. Y esta unidad tiene por nombre perímetros y áreas. Vamos a estudiar lo que es el perímetro y el área de figuras conocidas, las figuras más básicas, puesto que si yo quisiera calcular el perímetro o el área de figuras ya más diversas, quizás no tan comunes, generalmente lo que se hace es descomponer esa figura, es decir, cuando me refiero a descomponer, a que la dividimos en trocitos donde formemos puras figuras que ya conocemos. ¿Ya? Esa es básicamente la idea. Primero que todo tenemos que tener claros los conceptos de perímetro y el concepto de área. Entonces primero vamos a definir estos conceptos. El concepto de perímetro tiene que ver con medir en una dimensión. ¿Ya? Entonces el perímetro mide, lo que mide es longitud. ¿Ya? ¿Longitud de qué? Bueno, por ejemplo, mide lo que es longitud. Cuando me refiero a longitud me estoy refiriendo a distancia o al largo de algo. ¿Ya? Básicamente eso es lo que mide el perímetro. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuánto mide esta cosita acá. Por ejemplo, este trozo de fierro. Entonces, para poder medirla, bueno, existen distintas herramientas, por decirlo de alguna manera, para poder establecer cuánto es lo que mide esto, cuán largo es, y las unidades de medición que nosotros conocemos son los metros o los centímetros. Existen otras más, pero generalmente para el común de la gente se ocupa lo que es centímetros o metros, o milímetros en el peor de los casos. ¿Ya? Nosotros, en cuanto al colegio, lo que usamos para medir básicamente es la regla. ¿Ya? Que medimos la regla tiene un tamaño determinado porque es para uso manual, uso diario. ¿Ya? Pero entonces lo que se hace es justamente eso, o sea, el perímetro mide solo lo que es distancia, ahora solo lo que es longitud. Importante si tener en cuenta lo siguiente: si yo formo una figura, por ejemplo, esta figura, supongamos que es algo así como un rectángulo, aunque está un poco chueco, nosotros queremos medir el perímetro de esa figura. Entonces lo que nosotros hacemos imaginariamente es pensar en lo siguiente: supongamos que este es un cordel, una cuerdita que nosotros amarramos acá en este punto, y le dimos una vuelta y llegamos acá al punto inicial. Entonces lo que vamos a hacer ahora es soltar este puntito acá, lo vamos a cortar, y lo que vamos a hacer es tomar esta cuerda y la vamos a estirar en forma recta, ¿ya? Suponiendo que yo solté acá esto, lo estiré y mide eso. Bueno, y ahí puedo medir el perímetro de esto, ¿ya? Puedo medir la longitud de esta cuerda o de este cordel, ¿ya? Al haber hecho eso, yo puedo medir, como bien digo, esto, y por lo tanto lo que estoy haciendo es calculando el perímetro de esta figura, ¿ya? En otras palabras, mucho más sencillas, lo que hace el perímetro es mide el borde de una figura o el contorno, ¿ya? Mide el borde de una figura. Es decir, por ejemplo, sin desamarrar esta figurita acá, tomo mi regla y mido calculo cuánto mide esta distancia. Tomo mi reglita y yo digo, ya, esta longitud mide 5 centímetros. Tomo la siguiente y digo, ya, esta mide 8 centímetros. Mido acá y digo, ya, esta mide 6 centímetros. Y finalmente la que me queda, y digo, esa mide 7 centímetros. Pero yo quiero saber cuánto mide todo el borde de esta figura, o sea, toda la parte de afuera. Bastaría con que yo sume estas mediciones que acabo de hacer y tengo el perímetro de esta figura. Perímetro de esta figura, algo así, mide 5 más 8 son 13, 13 más 6 son 19, y 19 y 27 son 26. Por lo tanto, su perímetro son 26 centímetros. Es lo que mediría si nosotros la cortamos y la alargamos y la dejamos en una sola dimensión, ¿ya? Entonces, vuelvo a insistir, el perímetro está en una dimensión y lo que mide es la longitud, o, claro, la longitud del borde,
solamente la parte del borde, no consideramos lo que esté dentro, solo el borde. Así que es muy importante esa parte. Y básicamente es el contorno, ¿ya? Básicamente es el contorno o la parte de afuera. Entonces no hay como fórmulas preestablecidas. Sin embargo, hay algunas notaciones para algunas figuras en particular, que son las que nosotros a veces vamos a estudiar. Por ejemplo, supongamos que ahora tenemos un cuadrado. ¿Ya? Supongamos que tenemos un cuadrado y supongamos que la longitud de su lado mide A centímetros. ¿Ya? Una letra, un número cualquiera. La notación que nosotros le podemos dar al perímetro de este cuadrado es lo siguiente. Nosotros podemos decir que la longitud del borde de este cuadrado va a ser 4 veces el valor de la longitud del lado. ¿Por qué razón? Porque básicamente lo que cumple el cuadrado es que cada lado de su figura mide exactamente lo mismo. Quiere decir que este trocito mide A, y este de acá también mide A. Por lo tanto, si yo sumo 1, 2, 3, 4, tengo 4 veces A. ¿Ok? Por eso puedo decir, basta con que yo sepa cuánto mide el lado del cuadrado y si yo lo multiplico por 4, voy a obtener inmediatamente el valor del perímetro. ¿Ya? Algo similar ocurre con el rectángulo. Busquemos un rectángulo. Ahora lo que pasa es algo similar. El ancho de este rectángulo mide, por ejemplo, A, pero el largo mide ahora algo distinto. Este largo de aquí mide B, otra letra. Entonces tengo dos pares de lados iguales. Entonces el perímetro de un rectángulo, voy a rayar acá, el perímetro de un rectángulo, si yo sumo, digo A más B más A más B, puedo sumar las que son iguales. Puedo decir A, pero la está 2 veces. Se puede decir 2 veces A. Y también puedo decir, bueno, el B también está 2 veces. 2 veces B. Esas son como fórmulas, entre comillas, establecidas para poder calcular el perímetro de una figura. Pero vuelvo a insistir, no necesitamos las fórmulas como tal, sino que tenemos que saber las propiedades de estas figuras. Un cuadrado o 4 lados iguales. Un rectángulo tiene dos pares de lados iguales, es decir, este lado de acá va a ser exactamente igual con el que está enfrente y este lado de acá también es igual con el que está enfrente. Por eso podemos darle un nombre a cada lado, al ancho y al largo, y decir que se repite 2 veces. Y en el caso de los triángulos, va a depender exclusivamente del tipo de triángulo. En el caso de los triángulos, tenemos 3 tipos de triángulos. Tenemos el primero que se llama, número 1, que se llama escaleno, donde es un triángulo cualquiera y cada lado mide distinto del otro. O sea, cada lado va a ser distinto de... O sea, no hay ninguna relación entre la longitud de los lados. Todos son diferentes. Déjame dibujarlo más así para que se vea más natural. Entonces, por ejemplo, la longitud de este lado mide A, la de este lado mide B, y la del lado de acá mide C. Entonces, el perímetro de este triángulo, del escaleno, que tiene los 3 lados distintos, es A más B más C. ¿Ya? Sumo cada lado. Entonces, 3 lados distintos, por si no lo sabían.
¿Ya? Segundo triángulo es el isósceles. Lo que tiene de gracia es que tiene dos lados iguales. Entonces el isósceles tiene un lado que es distinto, por ejemplo ese mide A, y tienes dos lados que son iguales en cuanto a su medida. Entonces podemos decir que el perímetro de este triángulo isósceles va a ser A más 2B. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno distinto. Eso lo anotaremos acá. Dos iguales y uno distinto. ¿Ya? Evidentemente, si yo digo que son solamente dos iguales, el otro tiene que ser distinto. No hay más posibilidades. Y por último tenemos el equilátero. El equilátero, ¿qué pasa? Lo siguiente. En el equilátero los tres lados son iguales. Entonces va a ser A más A más A. Entonces el perímetro de este triángulo va a ser 3 veces A. ¿Ya? Los tres lados son iguales. Veamos otra figura.